Bien, continuemos con lo que estábamos hablando de redes. Eh, Recapitulando un poco, el hub viene a ser un bridge tonto que conecta un montón de redes entre sí. En realidad un poco más que eso, un poco menos también. La idea aquí es que en vez de tener un montón de equipos conectados a un cable común que pasa por ellos, cada equipo está conectado por dos cables al hub. El hub básicamente lo que hace es repetir, o sea, lo que le llega a través de cualquiera de sus bocas, simplemente se lo repite a todas las demás, sin ninguna clase de miramiento. O sea, en el fondo viene a ser el equivalente moral de un bridge tonto con muchas patas. Lo que tenemos con esto es físicamente una red que tiene forma de estrella, el hub en el centro y los equipos conectados a él son las patas de la estrella, digamos. Pero desde el punto de vista, llamémoslo así, lógico, el asunto sigue funcionando como un bus. O sea, lo que uno envía, tarde o temprano le llega a todos. Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, que es exactamente lo mismo que ocurre en el caso de un bus, bueno, se va a producir alguna clase de colisión y eso hay que manejarlo de alguna manera. Eso también es un problema que hay que manejarlo en el caso de un bus, así que no es una novedad realmente. Vamos a discutir más adelante un poco acerca de las estrategias que se pueden usar para manejar colisiones. Eso. El problema del hub, o sea, ventaja del hub es que si se corta la red hacia una de las estaciones, el hub tiene inteligencia suficiente para simplemente omitir esa, ese par, digamos, y seguimos adelante con el resto. ¿Sí? O sea, aquí podemos reconfigurar la red por la vía de enchufar y desenchufar equipos. Y solamente el equipo que se desenchufa o de alguna manera se le daña el cable, digamos, se ve afectado. El resto sigue funcionando tal cual. Cosa que no ocurre con una red bus. Si se rompe el bus, se va todas las pailas. Podemos tener configuraciones con hubs en varios niveles. Dos en el fondo se permiten. Y tenemos entonces la posibilidad de no tener que tener cables gigantescamente largos, muchos cables gigantescamente largos que llegan acá, sino que tener un equipo de esto, por ejemplo, en un laboratorio y los laboratorios conectados entre sí a través de un equipo central. La idea sigue siendo exactamente la misma. Lo que este recibe se lo retransmite a este que se lo distribuye en el fondo a toda la red al final del día. Switches y hubs. Un switch, como creo que ya les comenté, viene a ser el equivalente moral de un bridge inteligente, pero con muchas patas, estilo hub. ¿Sí? En el fondo se usa el mismo tipo de cableado al final del día. Uf, no tengo idea cómo esconder esta cabeza de pescado acá. Bueno, por lo menos podría ponerla abajo. Bus compartido, los primeros, no tradicional, digamos, en Ethernet, que es lo que estamos hablando acá, sin decirlo abiertamente, eran redes de 10 megas. Entonces teníamos el tema de un cable al que están todos conectados. Si B transmite, la transmisión de B viaja a lo largo del cable en ambas direcciones y le llega a todo el mundo. Eso se reemplaza por la misma idea de funcionamiento de la red con un hub en el cual tenemos conectados un montón de equipos a través de enlaces de 10 megas y si el B transmite,
se retransmite a todos. Cada uno recibe sus 10 megas. El tema es que con esto, cuando mucho puede haber uno hablando, porque si hay dos que tratan de transmitir a la vez, como decíamos recién, se produce una colisión y por lo tanto, bueno, tenemos una capacidad total de 10 megas. En el caso de un switch, tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, B transmita a A y el tráfico se restringe a estos dos. Mientras tanto, C puede estar transmitiendo a D y básicamente tenemos una capacidad total, en el caso ideal, no siempre se va a dar, de que si nuestra caja tiene 10, o sea, tiene N bocas, N equipos conectados, puede estar funcionando a N veces 10 en este caso, suponiendo redes de 10 megas. ¿Sí? Como les comentaba, sí, en la práctica hoy día se van a encontrar con que las redes en realidad, como ya habíamos visto, como se discutía en el paper, por ejemplo, sobre la penetración de IPv6 y todas esas cosas, resulta que el tráfico no es tan así como ingenuamente pensaba la gente que construyó la red originalmente, todos contra todos. Generalmente lo que tenemos es que estos equipos de acá están conectados a algún pool de servidores o están conectados, o sea, están interesados en tráfico hacia un pool de servidores o están interesados en tráfico hacia afuera de la red, no tanto en tráfico entre ellos. Y por lo tanto, en realidad, lo que interesa no es tanto la suma de las capacidades entre ellos, sino que la suma de unas capacidades que salen. Y por lo tanto, ustedes se van a encontrar con que comúnmente los switches, particularmente los switches más en serio, digámoslo así, tienen una serie de bocas de velocidad baja. Típicamente hoy día, qué sé yo, switches con 22 bocas de 100 y 2 bocas de 1 giga o cosas de esa clase. ¿Sí? Precisamente reconociendo de que van a haber partes de la red hacia la cual en realidad sí nos interesa la suma de las capacidades y no la suma de las capacidades llegando a cada una de las patas por separado. Eso. La tecnología al respecto de esta clase de cosas, como ya les habíamos comentado varias veces antes, ha ido miniaturizando los equipos hace ya, debe ser unos 5 o 6 años atrás. Por ejemplo, mi hija se compró un switch de 4 bocas, una cajita que es más o menos el tamaño de una cajetilla de cigarro. El adaptador de corriente es más grande que el equipo para hacerlo más divertido aún, porque necesita poder conectar a varias personas simultáneamente en una, ¿cómo se llama? Cuando tenía reuniones. ¿Sí? Así que eso. Probablemente la mayor parte de ustedes tengan en su casa alguna clase de router inalámbrico. Esa cosa típicamente tiene también 4 bocas que conforman un switch. 4 bocas cableadas, digamos, que conforman un switch. ¿Sí? Beneficios de lo que llaman un switch de capa 2, o sea, en realidad un switch que funciona en la segunda capa de OSI, que es la capa de, estamos discutiendo acá nosotros, con su subdivisión en 2 capas de parte de la IEEE. No se requiere absolutamente ningún cambio en lo que es el software o el hardware de los equipos conectados para
transformar en una LAN basada en bus o una LAN basada en hub a una LAN con switches. Eso no es tan así. Cuando todavía eran comunes las redes, digamos, bus, habían tarjetas de red para cable coaxial y habían tarjetas de red para pertensado, el típico cable de red que se conoce hoy día. Más adelante se hicieron comunes tarjetas que tenían las dos, o sea que eran para coaxial o pertensado, y hoy en día en realidad son todos pertensados, o sea, de que no se requiere cambio de hardware no es tan cierto porque hay que cambiar obviamente la tarjeta de red al cambiar de bus, o sea, cable coaxial a pertensado, o sea, hub o switch. Pero cambiar de hubs a switches, en realidad sí es cierto, no se requiere ninguna clase de modificación de hardware. Lo hicimos nosotros en su oportunidad en informática en la Santa María. Teníamos nuestra red armada con hubs y en la medida que veíamos que las capacidades se nos iban quedando cortas o necesitábamos ir creciendo en la red, reemplazábamos algún hub por un switch. Hasta que finalmente hoy día la red está toda conformada por switches, sin haber cambiado sustancialmente la, las cosas. Ahora sí, nuevamente hay diferencias en el sentido de que conforme avanza la tecnología, las velocidades de las redes han ido aumentando y el aumento de las velocidades significa que hay que cambiar obviamente las tarjetas de red, obvio dónde, y también para velocidades más altas, se están pensando en velocidades de gigabit o superiores, es indispensable cambiar el cableado, todo lo que es la conectorización del asunto. Y obviamente, si piensan migrar a fibra óptica, bueno, hay que cambiar el cableado por fibra óptica. Pero desde el punto de vista, digamos, de hardware, los cambios en los equipos mismos en realidad son relativamente menores. En realidad, la mayor parte de los notebooks hoy día vienen con tarjetas de red que son capaces de funcionar a 10, 100 gigas, que son las velocidades comunes, entonces cosas de enchufar y automáticamente negocia con la red con qué velocidad funcionar y para ustedes es completamente transparente. ¿Sí? O sea, los cambios que significa en términos eh, de hardware y software son bastante acotados, digamos, no requieren grandes modificaciones. Obviamente requieren tarjetas nuevas y esas tarjetas nuevas pueden requerir tener que instalar software para manejarlas nuevas, pero son cambios bastante acotados. El resto del sistema simplemente ni se entera, solamente se entera y es feliz porque todo funciona más rápido. Si la capacidad de switch es lo suficientemente grande, y eso es algo que depende de lo que llaman el backplane del switch, si es capaz de manejar ese tráfico, tiene capacidad de dedicar a cada uno de los participantes igual a la de la LAN original. La otra ventaja es que esto escala fácilmente por la vía de, oiga, quiere conectar más equipos al cuento, ponga típicamente, como les comentaba, los
algunos switches, por lo menos yo no miraba mucho cómo está esa situación hoy día, venía con dos modelos, digamos, un modelo, o sea, los más elegantes, los más grandes, venían con un modelo controlador y un modelo para esclavo, de manera que ustedes podían comprar un controlador inicialmente, conectar los equipos que fueran necesarios a ese y si se quedaba corto, bueno, podían agregar varios. Me parece que, bueno, eso va a depender obviamente de cada marca y modelo, digamos, o un cierto número adicional de switches esclavos conectados a través de eh, cables especiales que básicamente hacían funcionar varias de esas cajas como una sola más grande, con capacidad más grande también. De esa manera, ustedes podían crecer, digamos, con la red en forma bastante eh, sin mayor dolor de muela, crecer la red, sin encontrarse con el problema que tenía, por ejemplo, la red bus o también los hub, que son físicamente cableados distintos, pero funcionan igual desde el punto de vista lógico, que si había muchos equipos conectados a la red, el asunto colapsaba, o sea, mucho tráfico, el asunto colapsa. La capacidad real total, la suma en una red tipo bus, en realidad si dice 10 megas, en total, en promedio, pueden lograr algo así como 60-70% de eso, o sea, 7-8 megas, megabits por segundo total entre todos. Y eso se está compartiendo entre todos, o sea, si tienen 10 participantes, bueno, a cada uno le tocarán 700 kilos. Si hay, eh, si hay 1000, ya no les queda nada. ¿Sí? Comentábamos que tipos de switch que hay son store and forward. Básicamente, store and forward recibe la trama en la entrada, la guarda por un periodo corto y la retransmite a la línea de salida que corresponde. Ventaja de esto es que si hay tramas que vienen dañadas, no las retransmite y por lo tanto no ensucia la red con basura. Tiene la posibilidad de hacer ciertas operaciones localmente, por ejemplo, reparar errores podría hacerlo. No sé si hay switches que lo hagan, pero la capacidad, o sea, la posibilidad teórica al menos está. Eh, eso. No nos va a quedar otra que hacer esto en caso de que hayan más de un equipo conectado a la plata del switch. O sea, por ejemplo, el switch en realidad en alguno de sus bocas tiene conectado otro switch. No podemos en ese caso simplemente llegar y transmitir porque el otro capaz que no esté en condiciones de aceptar tráfico en este momento porque está ocupado. En cuyo caso no nos va a quedar otra que usar alguna estrategia de este tipo. Desventaja de esto es que obviamente introduce un retardo entre el que envía y el que recibe, porque tengo que recibir la trama completa antes de retransmitirla. El cut-through básicamente, como por diseño de la trama de Ethernet, que es lo que básicamente estamos hablando acá, en general todos los protocolos de 802 tienen tramas de formato muy similar. La dirección de destino está al comienzo de la trama. Y por lo tanto yo puedo, mientras estoy leyendo el dato que me llega, ir en ese momento viendo dónde tiene que ir el cuento. Y en cuanto tenga la dirección de destino, sé hacia dónde va, que eso está bien al comienzo de la trama, y comenzar a transmitir entonces la dirección de destino y lo que viene detrás, enviarlo directamente conforme me va llegando al
al equipo, al switch. Por lo tanto, el retardo que va a haber también, porque va a haber un retardo que en la lectura, por lo menos de la dirección de destino, es muchísimo menor, es mucho más ágil, digamos, ¿sí? Obviamente con esto estamos logrando el máximo posible de tasas de uso de la red, digamos así. El problema es que si es que con esta clase de estrategia es complicado manejar situaciones como manejar bocas de velocidades distintas. Nos vamos a encontrar poco frecuente hoy día tal vez, pero probablemente va a ocurrir aún que tengamos equipos con velocidades distintas conectadas al switch y por lo tanto no podemos realmente hacer esto de simplemente llegar y transmitir a la velocidad que nos llega, porque nos puede estar llegando a velocidades de 1 giga y tenemos que estar enviando incluso si alguien si hay algún, ¿cómo se llama? Algún troglodita por ahí que todavía tiene una tarjeta de red de 10 o tiene configurada la tarjeta de red para funcionar a 10, vamos a tener que transmitir a la velocidad más baja. De la misma manera, juntar tráfico, digamos, y retransmitirlo por bocas de velocidad más alta también se nos va a producir problemas por esta vía. O sea, probablemente ustedes van a encontrar que más que nada los switches funcionan de esta manera. Obviamente aquí corremos el riesgo de propagar tramas dañadas, o sea, si es que recibo una cabeza de pescado, simplemente comienzo a retransmitir y cuando ya me di cuenta al final de la trama que la trama está dañada, ya la retransmití ya. Pero las tramas dañadas son poco frecuentes, así que eso tampoco no es realmente un grave problema. La situación, como les comentaba, esto es más o menos viejito. La transparencia de estas datan del año 2014, si mal no recuerdo. La tecnología ha cambiado bastante desde entonces. Los hubs, que yo sepa, si es que van a su museo Camputín más cercano, tal vez se encuentren con algunos negocios, no lo van a encontrar ya. La circuitería del caso se ha abaratado tanto que en realidad no tiene sentido estar construyendo hubs, o sea, todo es switches hoy día, ¿sí? Los switches que hay hoy día, todos ellos de fábrica, funcionan con la, ¿cómo se llama? La protocolo RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, para configurar entre ellos, digamos, una red, o sea, una conexiones no redundantes, un árbol entre la conexión marciana que ustedes hagan, ¿sí? De manera que esto es bastante a prueba de gente que no cacha nada de cómo funcionan las redes armando la cuestión. La configuración con la que nos vamos a encontrar hoy día, entonces en general, también no es tan así como está planteada acá, digamos. Es que tenemos un switch al que están conectados una montonera de equipos, estaciones de trabajo, tal vez una impresora, algún computador grande del departamento, otro conjunto de equipos conectados a otro switch, estaciones de trabajo, impresora y otro equipo grande. Tal vez tengamos una colección de equipos servidores en algún data center conectado a otro switch, otras oficinas con su impresora y otros equipos más conectados en red. Esta es una oficina más chica, no tiene servidor local, digamos. Y todo el cuento a través de un router está conectado a internet. Como ustedes ven aquí, tenemos
básicamente dos niveles de switches. En realidad podríamos tener incluso más. Y como les comentaba, es probable que, por ejemplo, este de acá sea un switch de alta velocidad que conecta estos equipos de acá. Por ejemplo, este podría ser un switch de giga y estos de 100. ¿Sí? Porque las redes de acá son de velocidad más baja. ¿Sí? La situación que tienen ustedes en su casa es básicamente borren esta parte de acá, quedémonos con esto de aquí. O sea, en realidad, más bien quedémonos con esto de acá y esto de aquí, cámbienlo por los equipos que ustedes tienen conectados a la red en la casa. La conexión a internet la hace un router y ustedes están conectados, si que están usando la red cableada, están conectados a un switch en su casa. Tarea, vayan, vean el equipo que les llega, donde llega internet, entre comillas, a la casa. Miren por detrás, se van a dar cuenta que tiene típicamente 4 bocas de cable, lo cual es bastante útil por lo demás. Si que ustedes tienen una impresora que se puede conectar en red, ustedes pueden conectar la impresora a una de esas cosas y con eso uno tiene la felicidad de poder estar desde el teléfono incluso imprimiendo, ¿sí? Cosa que lograba hacer acá después de pelear un resto con la gente de BTR que tenía esa cosa configurada de manera que no pueden conectarse equipos intermedios. Una LAN particionada, en el fondo aquí tiene un router que conecta hacia afuera y tiene subredes, y estas son redes desde el punto de vista IP ahora, distintas que están a su vez conectadas por otro router intermedio. Eso sigue siendo una LAN. Bueno, en realidad tenemos que también entrar un poco a discutir terminología aquí, pero desde el punto de vista lógico es una cosa más elaborada, o sea, son varias redes IP. Ya. Otra cosa es que también ha ido apareciendo es lo que se conoce como las VLAN. Lo de V es virtual, o sea, LAN virtual. La idea de una VLAN es básicamente que ustedes pueden utilizar switches más inteligentes, digámoslo así, más de gama algo más alta, generalmente tienen la posibilidad de particionar en redes locales virtuales. La idea de esto es que, por ejemplo, si ustedes miran este mono, este equipo está en la VLAN A, al igual que este equipo de acá, ¿sí? Al igual que estos de aquí, que físicamente están conectados a equipos distintos, están conectados incluso a través de varios equipos diferentes, pero desde el punto de vista de lo que ven los equipos, el tráfico en la VLAN A, o sea, entre estos 4 en realidad, perdón, es como si ellos estuvieran su propia red separada del resto del mundo. La lógica para manejar eso está alojada en estos switches que son switches más elegantosos y por lo tanto son un poquitito más los monos que los que aparecen acá, digamos, ¿sí? Entonces, con eso, con la facilidad de VLAN, ustedes pueden tener varios switches, como en este caso de acá, y designar que ciertas direcciones MAC, ciertas direcciones físicas, pertenecen a una cierta VLAN y ese tráfico, eso se maneja como si fuera una red
una red aparte de las demás. O sea, el tráfico, por ejemplo, a la VLAN a la VLAN B tiene que pasar por algún equipo intermedio que hace de puente entre esas dos redes. No es simplemente están conectados a la misma red física y por lo tanto tienen tráfico entre ellas. Con eso ustedes tienen la posibilidad de eh, segregar equipos, o sea, por ejemplo, decir, ¿sabe qué más? Esto de aquí, los equipos de la VLAN A son equipos de la red de, qué sé yo, no sé, pues de la red que maneja toda la parte financiera de la empresa y que por razones de auditoría y demás tiene que estar separado del resto de la compañía de manera de minimizar la posibilidad de fraude porque alguien intercepta tráfico o inyecta tráfico que no corresponde. Y eso se puede lograr por esta vía. Incluso, como se muestra aquí, con equipos que están físicamente en lugares separados, que están conectados físicamente a equipos distintos. Lo que se conoce como un broadcast domain. Broadcast domain básicamente eso viene de las épocas pretéritas cuando las redes eran buses y básicamente cualquier cosa que ustedes transmitieran le llegaba a todo el mundo, o sea, broadcast. Broadcast en inglés, a ver, en inglés to cast es eh, enviar, esparcir, digamos, ¿sí? Broadcast en este sentido significa esparcir a lo ancho, o sea, esparcir a todos los posibles participantes. Entonces, en el caso de las redes buses originales, ustedes transmitían y le llegaba a todos. Ahora, no todos ¿cómo se llama? Lo aceptaban como de ellos, decían, esta dirección no soy yo, así que pase de largo, pero que les llegaba igual. En Ethernet original, de donde viene en gran parte las ideas, terminología, qué sé yo, de lo que es 802 al final del día, eh, existe una dirección especial de red, que es la dirección broadcast, que si ustedes envían tráfico dirigido a esa dirección física, le llega a todos, o sea, todos lo consideran como, va dirigido a mí y lo reciben. Broadcast Domain entonces es el comienzo, el conjunto de equipos a los cuales ustedes pueden llegar mediante un broadcast, lo cual originalmente era simplemente todos los viejos que están conectados a este mismo cable. Con eh, si quiero tener varios broadcast domain en el esquema de bus tradicional, bueno, ponga varios cables, súper simple. Al hacer lo mismo con hubs o con switches en su versión original, la misma idea. Quiero tener broadcast domains separados de manera de que no todos puedan en principio ver qué es lo que está pasando con el resto. Bueno, ponga cableado, bueno, cableado igual está, pero ponga switches o hubs aparte. Con VLANs ustedes pueden hacer eso por la vía de configurar en el switch, o sea, tener un switch, que sé yo, que tiene 24 bocas y decir, de estas 24 bocas, por ejemplo, estas primeras 4 son una VLAN y las otras son la otra, ¿sí? Ese es el caso de eh, membresía por grupo de puertos. Claro, con eso eh, obviamente cualquiera puede llegar y decir, desenchufo este equipo, enchufo el mío y estoy metido en un broadcast domain que no me corresponde, lo cual no es muy elegante. Bueno, pues lo que podemos hacer es eh, precisamente también para permitir esa clase de movimiento de cosas, definir el broadcast domain diciendo el grupo, qué sé yo, A, no es simplemente
como está pintado. Pues se me salté lo que quería mostrar. No es simplemente como aquí el equipo que está conectado aquí a este, sino que este equipo, la dirección de la tarjeta de red, la dirección MAC de este equipo pertenece a la VLAN A, independiente de que esté conectado a este equipo o esté conectado a esta pata de este o esta otra. ¿Sí? Eso es membresía por dirección MAC. Y la otra opción todavía es decir, ¿sabe qué más? Volvamos a estar. Esto es arqueología computacional, así que por favor ténganme un poco de paciencia. Resulta que cuando el mundo era más joven y la computación era entretenida y habían redes de distintos tipos, habían no solamente redes IP, habían redes utilizando otra clase de protocolos, por ejemplo, un protocolo popular, particularmente en el área PC, era, ¿cómo se llama esta cuestión? Net algo, ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo. Ya. El punto era que podíamos tener, por ejemplo, decir, oiga, ¿sabe qué más? La VLAN A, todos estos equipos de aquí con su servidor, están usando este protocolo, que no es IP, para conectarse entre ellos. Teníamos todavía hace no tanto tiempo atrás en la Santa María parte del sistema de notas corría en un cacharro con, bueno, cierto tiempo atrás, ya de hace como 20 años. Corría un cacharro que usaba, ¿cómo se llama el protocolo ese? Bueno, no da lo mismo. En el fondo el tema es que funcionaba con protocolos distintos y podemos entonces, una de las ventajas que puede tener el VLANizar el centro, es decir, es dedicarle una red a los que están hablando un protocolo distinto, de manera que el tráfico ese no se mezcle con los demás. ¿Sí? Hoy día puede tener sentido que sabe que más, por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto o algo, está entrando mucho ruido. Ahí parece que silencié porque está introduciendo ruido. Espero que no haya tenido que interés en contar algo. Ya, continuamos entonces. Podríamos pensar, por ejemplo, decir hoy día, ¿sabe qué más? Los que están usando IPv6 los tenemos en una subred, los que están usando IPv4 los tenemos en una red aparte. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos entonces una situación como esta y el problema es que de alguna manera todos estos muñecos de acá tienen que coordinarse para manejar las filas. Si tuviéramos solamente un equipo sería cosa fácil. Si es que tenemos una maraña de equipos conectados, que es la situación típica hoy día, que vamos a tener, por ejemplo, que sé yo, no sé, pues sea el caso del que yo conozco en más detalle, Departamento de Informática de la Santa María, el segundo piso, por ejemplo. Hay un laboratorio que tiene un switch dedicado, están
una montonera de oficinas de profesores que están conectados a otros switches distintos. Esos switches entre sí, estamos hablando del segundo piso ahí, están conectados a un switch que a su vez está conectado a los switches que manejan las oficinas del primer piso, donde tenemos también eh, oficinas de profesores y oficinas de funcionarios, y por razones de sanidad mental, las redes esas son VLAN separadas. ¿Sí? O sea, no tenemos precisamente un switcher que está conectado a todo el cuento, sino que hay, debe haber en este momento en el departamento de informática una docena de switches o una cosa así. Coordinar todo ese cuento, digamos, quién está en qué VLAN, no es precisamente trivial. Tiene que conocer quiénes están en qué VLAN y cómo se hace eso. Bueno, la forma más simple desde el punto de vista del fabricante del equipo es échale la culpa al usuario. Usted instala la cuestión, tendrá que meterse en alguna aplicacioncilla de configuración de VLANs para su colección de switches y ahí tendrá que definir cómo quiere definir la suite, la VLAN del caso, se las va a definir por puerta, por MAC, por protocolo. A propósito de MACs, probablemente ustedes no están conscientes de eso, pero por una serie de razones, bueno, una serie de razones razonables, la inmensa mayoría de las tarjetas de red uno puede, en forma bastante sencilla por lo demás, reconfigurarle la dirección MAC, o sea, la dirección física de la tarjeta. O sea, el que llegue alguien con la dirección física de la tarjeta del laptop del, qué sé yo, director del departamento, por ejemplo, no significa que ese equipo sea realmente el equipo del director del departamento. Con un poquitito de astucia, yo puedo reconfigurar mi equipo, mi tarjeta de red, y eso independiente del sistema operativo que estemos usando, de manera de utilizar una dirección de red Mac diferente. Eh, yo hice uso de esos tiempos pretéritos a cuando mi computador de acá no era todavía un notebook, sino que tenía un equipo de, ¿cómo se llama? Una torre, digamos, con su tarjeta de red. Y esa cosa estaba conectada a FTR cuando están empezando a ofrecer servicio de red y estaba conectado a través de un equipo intermedio al que había que configurar que tenía que configurar la VTR en realidad, con la dirección MAC del equipo al que llegaba, donde estaba llegando a la torre. Lo cual fue en su oportunidad una entretención bastante extensa de negociar con estos bellacos. Estamos hablando de cuando estaba comenzando esta cosa, nadie conocía mucho la tecnología del caso, todavía todo era bastante más artesanal, para configurar el equipo de manera que yo pudiera tener acceso a Internet. El problema es que uno de esos tristes días, la, en esa altura del partido ya tendiente a arqueológica tarjeta, dio su último suspiro y falleció. Y tuve que reemplazarla con una tarjeta nueva. Bueno, la tarjeta nueva obviamente tenía una dirección MAC diferente.
y para evitarme el tener que volver a lidiar durante un par de semanas con la gente de BTR hasta que finalmente atinaran cómo manejar el cuento, simplemente configuré mi equipo de manera de que utilizara la tarjeta nueva, la dirección de la tarjeta antigua. BTR nunca se enteró de que cambió la tarjeta, la dirección de la tarjeta de red. Así que cuidado con eso de las direcciones MAC y esa clase de cosas no se pueden usar realmente para fines de seguridad. O sea, puede ser utilizado con la idea de posiblemente evitar accidentes estúpidos, pero definitivamente no sirve para eh, evitar fraudes. Hay protocolos para señalizar eh, el, este cuento y la otra opción es un protocolo de la IEEE 802 punto algo, 802 punto algo, como ya habíamos comentado antes, son los protocolos que tienen que ver con red de área local. En este caso, las tramas llevan asociado una información sobre en qué VLAN estamos hablando. Bien, en realidad nos queda un rato todavía, pero prefiero no empezar con un tema nuevo, así que vamos a quedar hasta acá. Topologías, las topologías más principales son, en el fondo, la topología de bus, que vimos que básicamente todos conectados a un medio común, que en realidad, si ustedes piensan así, es como funciona el actual Wi-Fi también, que es un bus en ese sentido. Todos están conectados al mismo medio, tanto su computador como sus celulares, el tablet y todo, están todos conectados al mismo medio. La otra topología común es la topología estrella, donde están todos conectados con uno, digamos, y una variante en el fondo de la topología estrella, o al revés, la topología estrella es una variante de la topología de árbol, que en el fondo es lo que... ¿Qué estoy haciendo yo? Estamos de acá de nuevo. Si ustedes se fijan, acá tenemos una topología que no es una estrella, esto es una topología de árbol en el fondo. ¿Sí? ¿Qué topología? ¿Cómo elegimos la topología? Bueno, la topología en parte va a estar forzada por la tecnología del caso. Si estamos usando topología, o sea, si estamos usando Ethernet original con cable coaxial, o estamos usando Wi-Fi, estamos fritos y esto es topología de bus, y no hay caso. Si estamos usando pertenezado, es físicamente topología de árbol. Tenemos, dependiendo de las alternativas que tenemos entre manos, tenemos posiblemente opciones de elegir entre medios de transmisión, o sea, podemos utilizar en el caso de Ethernet, que es lo más común hoy día en redes de área local cableadas, tenemos la elección entre distintas categorías de cable, algo vamos a discutir de eso un poquitito más adelante, lo que significa cable más bien ordinario, digamos, maneja 10, 100 megas, si quieren giga o más, se requiere cableado especial. Pueden elegir también utilizar enlaces de fibra, lo cual significa mayor costo, algunos líos extra, pero tiene la ventaja de manejar velocidades tal vez incluso más altas y lo que es más mejor aún, maneja distancias mayores. Ethernet como tal, las redes de área local típicamente tienen
alcance de un centenar de metros, una cosa así. ¿Sí? Bueno, y si estamos hablando de Wi-Fi, estamos hablando de Wi-Fi, o sea, tenemos varias opciones con las que podemos jugar. Recuerdo que una vez que yo andaba en Ecuador, eh, que estaba con el problema que quería instalar un laboratorio de computadores allá, y el problema que tenían es que no podían tender cableado, y por lo tanto se vieron obligados a, en esa época Wi-Fi era la novedad del año, se vieron obligados a hacer una instalación usando Wi-Fi por, llamémoslo así, restricciones físicas, digamos, de, oiga, usted no puede tender cable aquí, queda un espacio arrendado, ¿sí? Protocolos de LAN, ahora aquí un poquitito de terminología, se habla de redes LAN, redes de área local, que básicamente son redes que físicamente tienen un alcance aproximado de un edificio. Por ejemplo, las redes que pueden haber en la escuela de ustedes, allá en la casa o en la escuela de ustedes, la red de la escuela cae dentro de la categoría de una LAN. Está básicamente centrada en un edificio. Típicamente una de las cosas que viene asociado a esto, y al alcance, digamos, que viene de alguna manera asociado para el alcance, es el hecho de que una LAN está siendo administrada por una entidad, digamos así. Es la red de la escuela. La escuela hace y deshace con esa red, es la escuela quien decide si se agregan equipos o no, es la escuela la que decide ¿cómo se llama? Quién tiene permiso o no de usar la red y toda esa clase de cosas. La otra clase de redes, ya al otro extremo tal vez, es lo que llaman una WAN, una Wide Area Network, lo anterior al Local Area Network. Es una red de largo alcance, o sea, alguna red que cubre, por ejemplo, todo Chile. En esa clase de redes de más largo alcance, típicamente, además del largo alcance, lo que significa otro tipo de infraestructura de transmisión de datos, otra clase de protocolos y qué sé yo. Una de las otras cosas importantes en eso es que típicamente se van a encontrar que si la red tiene esa clase de alcance, en realidad está siendo administrada por entidades separadas, o sea, qué sé yo, hay una parte de la red que está en Arica, que está siendo administrada por, qué sé yo, la oficina de Arica, hay otra parte de la red que está en Valparaíso, que es administrada por la oficina de Valparaíso. Esas dos pueden estar coordinadas, pero no necesariamente tienen una coordinación así eh, estrecha. Incluso lo más común en las redes de largo alcance es que las entidades que administran las distintas partes ni siquiera tienen mayor relación entre sí. O sea, por ejemplo, no sé, piensan en Internet a lo largo de Chile, la gente que administra la red de la Universidad Católica es una tropa de gente que posiblemente se conocen a nivel, ¿cómo se llama?, a nivel profesional con la gente que administra las redes en la Santa María, pero ninguno tiene por qué hacerle caso a lo que dice el otro. O sea, no hay una relación de jerarquía, no hay nadie que que le pueda decir a los dos, ustedes tienen que hacer estas cosas de esta manera. O sea, hay diferencias técnicas y hay diferencias políticas que más o menos se traslapan. ¿Sí? Bueno, respecto de redes LAN, lo, yo diría que básicamente lo único que hay es el protocolo de la IEEE, el conjunto de protocolos de la IEEE 802, el modelo referencia que subdivide la capa correspondiente de OSI de capa 2, la divide en dos subcapas, la subcapa de acceso al medio y la subcapa de enlace de control lógico de enlace.
Estamos hablando de cosas que funcionan en la capa 2 de OSI, o sea, la capa de acceso al medio, en el fondo, en términos de, eh, en términos de TCP/IP. Y ahí entonces en esta cosa viven cables o hubs o switches. Vimos la idea de bridge, que va desde un bridge tonto que simplemente retransmite lo que recibe, hasta bridges más inteligentes y súper inteligentes que hoy día hay muchas patas, digamos, del bridge que comparten la lógica correspondiente, a esa cosa le llaman switches, y le agregan una serie de funcionalidades adicionales, particularmente llegando hasta poder definir LAN virtuales, o sea, redes de área local segregadas que, a pesar de que están utilizando la misma infraestructura de comunicación, el mismo cableado, digámoslo así, aparecen como si fueran redes completamente separadas. La razón de hacer esa clase de cosas, en parte, son razones de ordenar, eh, ordenar el naipe, razones de posiblemente de seguridad también, impedir que tráfico de, qué sé yo, de la parte de finanzas de la empresa pueda interceptarlo algún ingeniero demasiado emprendedor de la otra área, o que sea el tráfico entre profesores pueda ser interceptado desde laboratorios de alumnos o cosas así en una universidad. ¿Sí? Y obviamente, en el momento que empezamos a hacer esta clase de segregaciones, tendremos que armarnos de paciencia y definir algún mecanismo para describir quién pertenece aquí. Y las maneras de describirlo van desde lo más pedestre, hágalo a mano, generalmente bastante rígido y propenso a fallas, y mecanismos más o menos automatizados. Obviamente, la clase de equipos que ustedes van a encontrar hoy día van a estar tendiendo a utilizar los mecanismos más automatizados al respecto. Quedamos hasta acá. Vamos a ver otro capítulo la próxima clase del día miércoles. Publiqué, pasando a otros temas, publiqué las notas del control, texto para el control de lectura 2, no lo he definido todavía, tengo que hacerlo. Gracias por recordármelo. Ya. De ahí lo vemos, ¿sí? Nos vemos y voy a publicar eso pronto, y voy a tratar de poner al día con las notas que les tengo pendientes, que lo siento, pero no he podido, digamos, ponerme al día con eso por algunos problemas locales. Por favor, hay algunos de ustedes que en el control de lectura 1 entregaron el control sin indicando el nombre, qué sé yo, gracias, pero sin indicar el root, y por lo tanto no tengo cómo identificarlos por root en la planilla que estoy publicando. Así que por favor, cuando lo hagan, por favor, pónganlo, ¿sí? Y así los voy a tener identificados. Así que no hay nada más que comentar por hoy día. Quedamos hasta acá por hoy y nos vemos el día miércoles. La pregunta que me hacen es 105 es un 70. No tengo idea de lo que sea un 70. La idea es que
La nota UCB es el puntaje por 0,06 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso particular, a ver, déjenme hacer el cálculo porque soy medio tonto en esto. Eso correspondería a un 7,3. Sí, es más que 100 y por lo tanto también es automáticamente más que un 7. ¿Sí? Yo les había advertido que podía haber premios en términos de puntaje a quien respondiera más de lo que se pedía en realidad en la pregunta. Y también, como ustedes vieron, el certamen tiene mayor puntaje que es 100 y por lo tanto alguien puede sacar más de un 7 en la prueba. Si alguien se las arregla para sacar, ¿cómo se llama? Para sacar más de un 7 final, bueno, lo que sobre más del 7 se lo donamos la próxima vez que tome el ramo. Bien, si no hay nada más, quedamos hasta acá, entonces nos vemos el día miércoles, cuídense mucho, no